Que la paz y el amor del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Dios los bendiga. Me presento, soy la pastora María Elizabeth Muñoz de Hornochea. Soy de la Iglesia Templo Pentecostal Poder de lo Alto de Argentina, Neuquén, Plotier. En esta oportunidad estaré desarrollando el libro del profeta Joel. Te vamos a estar orando. Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, le imploro y le ruego con profunda humildad su misericordia y que esté guiando y dirigiendo mi vida, poniendo palabras ungidas y lleguen hasta el corazón de toda persona que esté escuchando este mensaje. Gracias Jesucristo, recibe toda honra y gloria solamente tú. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El libro del profeta Joel. Joel significa Jehová es Dios. Joel era un profeta no muy conocido, un joven que lo engrandeció Dios. El libro de Joel está dividido en dos partes. El gran día del Dios Todopoderoso con sus grandes y dolorosos juicios, porque Dios juzgará el pecado. Y la misericordia de Dios con los que se arrepienten, sinceramente, ellos recibirán perdón, bendición y salvación. El libro contiene una profecía que los judíos se establecerían como una gran nación en el futuro, y esto aconteció en 1948. Capítulo 1 del libro de Joel, Joel 1, del 1 al 20. La devastación de la tierra por las langostas. Vendría la disciplina a la nación, una gran calamidad causada por una invasión de langostas, una plaga de insectos muy dañinos que pueden ser tan destructivos como un ejército enemigo, que trae devastación, destrucción, hambre y pestilencia, arrasando con todo y hay mucha pérdida. Es un llamado a despertar, a salir del pecado y a volverse a Dios. Espiritualmente, la langosta representa al enemigo, que es el pecado que destruye al ser humano. Este avanza de a poco, con una envidia, con celo, rencor, falta de perdón, mentira y muchas cosas más que se van permitiendo en la vida del Hijo de Dios. Cuando se ignora el pecado, resulta más doloroso que tratarlo inmediatamente. Una devastadora y terrible plaga de langosta había dejado a Israel golpeada por un hambre severa, sequía y destrucción. Joel profetizó que había un llamado de Dios al arrepentimiento a viejos, jóvenes, sacerdotes, borrachos, etc. Joel advierte y exhorta a Judá y a todo Israel, a los sacerdotes a ayunar y a humillarse mientras buscan el perdón de Dios. Si había un verdadero arrepentimiento, Dios los tomaría como sus hijos y los protegería. Habría bendición espiritual y material para la nación. Si no, los ejércitos enemigos atacarían y devastarían la tierra como lo hicieron las langostas. El día del Dios Todopoderoso se acercaba, día de ira y del juicio de Dios, donde Dios revelaría su ira, poder y santidad. Y es un día terrible para sus enemigos. Los profetas continuamente advertían al pueblo de Israel que se arrepientan, pero su arrepentimiento estaba limitado a la ley y a las obras. No era de corazón porque no querían dejar sus pecados. La crisis era grave. Sin embargo, la plaga de langosta era solo la iniciadora de una crisis mucho mayor
si el pueblo no se volvía de sus pecados. Los sacrificios del templo eran un ejemplo del último sacrificio, una vez y para siempre, en la cruz. Hebreos 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. En el capítulo 2 de Joel, del 1 al 32, Dios castigaría al pueblo por sus pecados. El día de Jehová, los juicios de Dios. El pueblo estaba adormecido y no veía que sus pecados eran graves ante Dios. Joel hizo un llamado que el pueblo despertara de su indiferencia a Dios y reconocieran sus pecados antes de que fuera demasiado tarde. De lo contrario, todo sería destruido. Joel 2:11 anuncia el último juicio de Dios, y Jehová dará la orden delante de su ejército, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Nosotros por nosotros mismos nunca podremos escapar de lo que viene, pero si somos obedientes a su palabra, siendo oidores y hacedores, teniendo fe y perseverando en la santidad hasta la venida del Señor Jesucristo, seremos salvos. No temamos del juicio de Dios. El Señor Jesucristo nos redimió con su sangre y nos limpia de todo pecado. Efesios 1, versículo 7. Dios pide un convertimiento de todo corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgando vuestros corazones y no vuestros vestidos. El ayuno es para limpieza, arrepentimiento y convertimiento. No se ingieren alimento y se acercan a Dios con oraciones, ruegos, en humildad y dolor por el pecado. El día de Jehová traerá el juicio final sobre toda la maldad y el pecado, y la recompensa final a los creyentes fieles. La verdad prevalecerá, pero antes habrá mucho sufrimiento. Allí lo habla Zacarías, capítulo 14, del 1 al 3. El día final del Dios Todopoderoso es un tiempo de esperanza para los verdaderos hijos de Dios. Debido a que venciere, estará unido para siempre con el Señor Jesucristo. Debemos buscar el perdón, la misericordia y el amor de Dios mientras tengamos oportunidad. Sin arrepentimiento, el juicio será severo y seguro. Nuestra confianza no debe estar en nuestras posesiones materiales, porque perecerán, sino en el eterno Dios, el Señor Jesucristo. Dios puede usar la naturaleza, el dolor, el sufrimiento para acercarnos a su presencia. Él ha provisto el plan para nuestra salvación. Allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dice: el juicio de Dios vendrá de repente como un ladrón en la noche, y debemos estar preparados para escapar. En 2 de Corintios 6, versículo 2, hoy es el día de la salvación. E Isaías 55, versículo 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Solo obedeciendo, siendo fiel al Creador, podremos escapar de la ira del Dios Todopoderoso. Dios
pedía que se volvieran a Él mientras todavía había tiempo. El tiempo corría y la destrucción pronto vendría. El tiempo también corre para nosotros. Debemos volvernos a Cristo mientras haya tiempo y podamos. No permita que nada ni nadie le impida volverse a Cristo y obtener su salvación. Allí en Joel capítulo 2, versículo 28 al 31, habla del derramamiento del Espíritu Santo. La profecía cambia repentinamente y de profetizar castigo de Dios anuncia bendición, perdón y derramamiento del Espíritu Santo, porque donde hay arrepentimiento hay esperanza. Debían renunciar a sus pecados y arrepentirse del mal. El perdón de Dios trae libertad y paz. Esta promesa de perdón y de bendición debió haber alentado al pueblo de Israel a arrepentirse y volverse de rodillas ante el Dios vivo, pero eso no fue así. La profecía era solo si se arrepentían, verdaderamente habría bendición. El Todopoderoso los salvaría del juicio y de la catástrofe. La intención de Dios no es destruir, sino restaurar y salvar. En Joel capítulo 2, versículo 12 al 14 nos hablaba esto. El pecado trae castigo, hambre, plaga, dolor, sufrimiento y muchas lágrimas. Y los judíos han sufrido cautiverio, persecución, caos, destrucción, por no haberle creído a Dios y haber obedecido sus mandamientos. Ezequiel capítulo 39, versículo 29, dice: Ezequiel habló de un derramamiento del Espíritu, y allí en Hechos 2, versículo 16 al 21, Pedro habla del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, predicho por el profeta Joel. Las señales y maravillas del derramamiento del Espíritu Santo ocurrirán antes que venga el día grande y terrible del eterno Jehová. Capítulo 3. Juicio de Jehová sobre las naciones. Dios cumplirá lo escrito en su palabra y bendecirá a sus hijos, destruirá el mal, el dolor y el sufrimiento que haya en el mundo para siempre. Dios promete, después del día final del castigo, a su pueblo que nunca más experimentará esta clase de desastre. Allí en el libro de Zacarías 14, versículo 11 lo habla, y allí en el libro de Apocalipsis 21. Todos los hijos de Dios que se hallan perseverando en su palabra, siendo oidor y hacedor, como lo menciona el libro de Santiago 1:22, y que haya invocado el nombre del Señor Jesucristo, habrá salvación, vida eterna y paz para los que confían en Dios y sean fieles. Dios cumplirá lo establecido en su palabra, la gran batalla que precede al reino del Mesías sobre la tierra. Apocalipsis 20, versículo 7 al 9. Su soberanía máxima será revelada al final. No conocemos cuándo vendrá ese fin, pero sí Cristo regula los acontecimientos del mundo. Joel describe a multitudes que esperan en el valle de la decisión, el valle de Josadac. En Joel capítulo 3,
versículo 2 y versículo 12, millones de personas muertas, vivas o aún por nacer, se enfrentarán al juicio de Dios. Si comprendemos la severidad del juicio final del Dios Todopoderoso, queremos que nuestros seres queridos sean salvos y tengan la oportunidad de esperanza y salvación que Dios les ofrece. La tierra restaurada es una belleza perfecta, similar al huerto del Edén. El agua de vida que fluye del templo muestra las bendiciones que proveerán de la presencia de Dios. Los que se aferren a Dios serán fructíferos para siempre. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 12 y en Apocalipsis 22, del 1 al 2. Joel comenzó profetizando la destrucción de Israel, el arrepentirse verdaderamente, sacando la indiferencia y el peligro de vivir apartados de Dios, que despierten espiritualmente, y terminó profetizando la destrucción y la promesa de perdón que trae el arrepentimiento. Su mensaje hacia nosotros es que todavía hay tiempo para volverse al Señor Jesucristo. Quienes obedezcan disfrutarán de las bendiciones de la profecía, pero los que no quieran volverse a Dios enfrentarán la destrucción. Dios pide que nos entreguemos de todo corazón para que Él pueda usarnos conforme su voluntad. Por ello dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Se toquen las trompetas de Sión y nos reunamos cada uno para vida eterna junto al Señor Jesucristo. También menciona en el capítulo 3 la liberación de Judá. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. El Señor Jesucristo llamará a todas las naciones para ver su comportamiento en este peregrinar, en lo espiritual y cómo llevamos el Evangelio por el mundo. Debemos estar preparados como hijos de Dios, porque mucho pueblo hay en el valle de la decisión. Cercano está el día del Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero sus hijos estarán protegidos por el Dios vivo. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estaré orando para dar término. Dios y Padre Celestial, a través del Señor Jesucristo, nuestro único Dios y Señor personal, le agradezco que sea de bendición para las vidas. Bendícelas a través de este mensaje y que haya un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Gracias, Jesucristo, recibe la honra y la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor Jesucristo los bendiga.